En esta primera parte del video, ¿cierto? De la solución a los ejercicios de la última clase dejados en la pizarra, tiene relación con calcular, ¿cierto? La suma de los números pares, perdón, de los números positivos, de los números negativos, ¿cierto? En donde tenemos que ir eh, leyendo los números hasta que se ingrese un número cero, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que declarar nuestra variable scanner, ¿cierto? Tenemos que declarar, importar la variable scanner, declarar la lectura, para posteriormente poder definir nuestras variables que vamos a utilizar. En este caso, las variables que tenemos que utilizar de acuerdo al ejercicio, como hay que leer números, ¿cierto? Entonces necesitamos una variable que lea números, ¿ya? Por otra parte, necesitamos calcular dos sumas, ¿ya? La suma de los positivos y la suma de los negativos. Por lo tanto, yo voy a declarar una suma P, ¿ya? Y una suma N, de esa forma. No necesito un contador I, ya que es un ciclo infinito. Por lo tanto, en este caso solamente en el ciclo se va a componer solamente de un while true, ¿ya? De esa forma. Ahora, además de eso, ¿cierto? Es importante inicializar las variables. Siempre que yo tenga que contar y siempre que yo tenga que sumar, estas variables tienen que ser inicializadas en 0. Por lo tanto, suma p tiene que ser igual a 0 y suma n tiene que ser igual a 0, ¿ya? Por otra parte, además de eso, ¿cierto? Tenemos un ciclo infinito. En este ciclo infinito nosotros deberíamos leer, ¿cierto? Un números, de esa forma. Y obviamente en la variable declarada número, lo voy a corregir acá, igual a leer punto nextInt, ¿vale? Ahí. Entonces hasta ahí el programa lo que hace, lee números infinitamente. En ese proceso de lectura, cuando captura el número, ¿cierto? Lo que debemos hacer nosotros es poder determinar o poder preguntar, ¿cierto? Con un if, si el número que se leyó primero es 0, ¿verdad? Porque recuerden que acá dice que el programa termina cuando se ingresa un número 0. Entonces si se ingresa un 0, simplemente se termina el programa, ¿ya? Pero aparte de eso necesitamos volver a preguntar en el caso de que el número no sea 0. Entonces lo que deberíamos hacer acá, simplemente acá, sería definir si número es mayor que 0. Recuerden que de esa manera se definen los positivos, ¿ya? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular la suma de los positivos, igual a la suma de los positivos, ¿cierto? Más el número. Solamente eso. Recuerden que cuando nosotros calculamos la suma de alguna secuencia, lo que tenemos que hacer es simplemente imprimir al final del ciclo. Tengo que ubicar la llave del fin del ciclo y abajo imprimir estas dos variables. Si no se cumple la condición, ¿cierto? Significa que el número es negativo. Por lo tanto, la suma n sería igual a la suma n más el número, que en este caso sería un número negativo, ¿vale? Entonces, después de eso, simplemente aquí termina nuestro ciclo while, ¿verdad? Y simplemente tendríamos que imprimir, ¿cierto? Suma de positivos, dos puntos, suma p, y la suma de negativos, dos puntos, más suma n, ¿vale? Si lo ejecutamos ahora, ¿cierto? Vamos a corregir aquí, o sea, vamos a ingresar los números. Por ejemplo, voy a ingresar el 3 y el 2, que son números positivos, el menos 1, ¿ya? Y el menos 2, que son dos números negativos, y finalmente voy a ingresar un número 0. Entonces debería imprimir 5 y menos 3, ¿vale? Entonces ahí estaría la solución del primer ejercicio, en donde tenemos que leer infinitamente, y en ese proceso tendríamos que ir calculando la suma de los positivos y la suma de los números negativos, positivos y negativos, ¿ya?